Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Les saluda el maestro Esteban Cruz. El día de hoy vamos a ver teorema de Tales, que tiene que ver con esta parte de la semejanza de triángulos. La teoría de la semejanza de triángulos está fundamentada en el teorema descubierto por uno de los 7 sabios griegos, Tales de Mileto. El teorema de Tales dice que si yo tengo varias paralelas que cortan a dos transversales, van a determinar en ellas segmentos correspondientes proporcionales. Ejemplo. En este dibujo, en este diagrama, tenemos ahí a las rectas transversales R y R2, o también conocido como R'. Tengo las rectas paralelas, en este caso tengo segmento A', B' y C'. Y tenemos los segmentos proporcionales, en este caso sería segmento AB sobre segmento A'B'. Y esto tiene que ser igual al segmento BC sobre el segmento B'C'. Es decir, de aquí a aquí, de aquí a acá y de aquí a acá de este lado. Entonces, esos serían mis segmentos. Acuérdate que estos dos segmentos deben de ser proporcionales, es decir, miden lo mismo. Son iguales, ¿correcto? Son iguales. Entonces, este es el teorema de Tales. Ahora bien, observa la siguiente figura. ¿Qué pasa si prolongamos estas rectas R1 y R2 que van a unirse en el punto D? Estas dos rectas se prolongan hacia arriba, son las transversales, y se van a cortar en el punto D, formando junto con las paralelas varios triángulos semejantes de lados homólogos proporcionales, lados homólogos congruentes. Es decir, voy a dibujar cuáles son estos triángulos que van a ser congruentes. Es decir, este pequeño triángulo que es A', A' y D va a ser congruente con este triángulo más grande, B, D y B'. Y a su vez va a ser congruente con ese triángulo que se va a formar más grande, que es C, D y C'. Por lo tanto, podemos deducir lo siguiente. Los triángulos semejantes que se forman, podemos ponerle aquí que es el triángulo A, D y A', y va a ser semejante al triángulo B, D y B', y va a ser semejante al triángulo C, D y C'. Son congruentes, ya que tienen lados homólogos proporcionales y los ángulos homólogos que se forman entre esos lados van a ser iguales, ¿correcto? Son iguales estos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos que se forman ahí? Los ángulos que se forman son estos. Este ángulo que yo tengo aquí, el ángulo D, va a ser el mismo ángulo para los tres triángulos. Este lado homólogo que yo tengo acá, del lado derecho, estos tres lados homólogos que yo tengo de este lado derecho, el ángulo que se forma aquí, el B y el C, van a medir lo mismo. Y los ángulos que se forman del lado derecho A', B' y C' son los mismos. Por lo tanto, podemos deducir que el ángulo D va a ser el mismo para los tres triángulos. Tenemos al ángulo A, que va a medir lo mismo que el ángulo B, y a su vez va a medir lo mismo que el ángulo C, porque se van a formar de lados homólogos. Y a su vez tenemos el ángulo A', que va a medir lo mismo que el ángulo B', y va a medir lo mismo que el ángulo C'. ¿Correcto? Eso es lo que me dice a grandes rasgos el teorema de Tales. Y finalmente tenemos al teorema recíproco, donde me dice que toda recta que divide a dos lados de un triángulo en segmentos proporcionales va a ser paralela al tercer lado. Ejemplo, este teorema del recíproco me dice que toda recta va a dividir a dos lados. Los lados son los siguientes, este y tengo este de acá. La recta que va a dividir es el segmento DE. Entonces me dice que toda recta que va a dividir a estos dos lados va a ser paralela al tercer lado. De color azul lo voy a pintar. Es decir, que la recta
o el segmento DE va a ser paralelo con el segmento BC, de acuerdo al teorema del recíproco. Por lo tanto, podemos decir que si el segmento AD es proporcional al segmento AE y a su vez el segmento DB es proporcional con el segmento EC, y también tenemos que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Por lo tanto, decimos que el segmento DE son paralelos al segmento BC. Esto es lo que trata el teorema de Tales. Tenemos cuando dos triángulos son semejantes o simplemente cuando rectas paralelas cortan a dos rectas transversales. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal, compártelo en tus redes sociales, regálame un like y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima.